Nunca antes una gestión de gobierno había tomado tanto dinero prestado en tan poco tiempo como esta gestión del PRM. Más de 50.000 millones de dólares. Se llegará un momento, y eso sería terrible para el país, Ramón que sabe de eso, que la República Dominicana no tendrá capacidad para pagar esa deuda. ¿Por qué este gobierno que ha manejado, que es el que más recursos públicos ha manejado en toda la historia de República Dominicana, ha hecho tan poca cosa? No hay una sola obra de importancia que la puedan exhibir. Son pensiones de 100, 150 mil pesos, de 90 mil pesos. Individuos que por el simple hecho de ser un militante, un dirigente del PRM, gana 150 mil pesos sin haber dado un golpe, Ramón, nunca en su vida, incluso sin tener la edad. Importante. Nos acompaña el licenciado Radamés Jiménez, quien fue procurador de la República, es actual vicepresidente de la Fuerza del Pueblo y miembro de la dirección política, una de las figuras claves en la Fuerza del Pueblo. Un placer. Buenos días, bienvenido, Radamés. Gracias, Ramón, gracias, Jackie. Buenos Un placer días. estar con ustedes. Gracias. Radamés, aprovechando tu condición de ex procurador, que uno nunca puede separarlo y siempre tiene que orientarse por esa vía, Sí. aunque tú estás en actividad política efervescente, ¿tú crees necesario, tú crees que ayuda, tú crees que es importante la creación de un Ministerio de Justicia? Bueno, tengo mucha diferencia con algunos amigos. Mira, esa institución en 2 ocasiones en nuestra vida republicana ha sido abolida, desaparecida, porque no sé, por diferentes razones. En la última vez que desapareció o se abolió el Ministerio de Justicia fue cuando el Consejo de Estado, 1963. Es decir, que en el pasado existió. Sí existió en 2 oportunidades de nuestra vida republicana. Ahora bien, después que se crea ya la Procuraduría General de la República, que se le dio una configuración institucional similar a cómo funciona la Procuraduría General de los Estados Unidos, que también se le llama Departamento de Justicia, porque tiene esa doble función. Tiene Ministerio Público y controla todo lo que es la parte registral. Donde quiera que hay Ministerio de Justicia en sociedades institucionalizadas, vamos a poner el caso de la madre patria, España. Hay un Ministerio de Justicia. Ese ministerio administra todo lo que tiene que ver, por lo menos la parte financiera, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, todo lo que tiene que ver con los registros públicos, pero aquí eso está en diversas instituciones. Por ejemplo, el registro civil, ¿quién lo tiene en República? La Junta Central Electoral. ¿Quién tiene la parte de los registros inmobiliarios? La Suprema Corte de Justicia. Pero además, la Suprema Corte de Justicia, que tiene ya su configuración institucional en República Dominicana y que a raíz de la reforma constitucional del año 1994, se le crea un presupuesto independiente, o sea, maneja su propio presupuesto. Ya eso no sería manejado por el Ministerio de Justicia, porque entonces eso conllevaría una reforma a la Constitución de la República. Igualmente el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, tiene su presupuesto también independiente. ¿Qué haría un Ministerio de Justicia en República Dominicana? ¿Cuál es el sentido de la creación de ese Ministerio de Justicia? Bueno, que le vamos a quitar la dirección de las cárceles a la Procuraduría General de la República. Es el poquito de importancia que tendría. Porque después... Sí, porque, perdón, la Procuraduría cuestionó que le quitaran a INASIF. También, no sé cómo quedó eso. Pero también quitarle el INACIT a la Procuraduría General de la República, eso no tiene sentido, porque el INACIT es un brazo fundamental en todo lo que tiene que ver con los procesos y acreditación de pruebas para el Ministerio Público. Entonces, ¿por qué llevar eso al Ministerio de Pero Justicia? actualmente depende de la Procuraduría. Sí, correcto. Eso está fue una todo creación. englobado. Es decir, la justicia la justicia ahora depende de la Procuraduría. No. La justicia no depende de la Procuraduría.
El Poder Judicial es un poder independiente del Ministerio Público. Pero financieramente, ¿de quién depende actualmente? El Poder Judicial no tiene su propio presupuesto, es independiente. Esa configuración institucional se dio lo que no le dan, a partir de la reforma del 94. Lo que dice la ley orgánica. No, ni pero a ellos ni al Ministerio Público. Pero ellos manejan su presupuesto. Pero manejan su presupuesto autonómicamente, aunque no le dan lo que manda la ley. Okay, entonces, ahora bien, tú te preguntas, ¿qué va a hacer ese Ministerio de Justicia? Bueno, va a administrar las cárceles. Hasta ahora, la administración del sistema penitenciario que ha estado a cargo de la Procuraduría General de la República, que no es perfecto, que tiene muchísimas falencias, debido precisamente a fallas estructurales y sobre todo a la escasez de recursos económicos. Las cárceles dominicanas, a pesar de las precariedades y muy a pesar de los niveles de hacinamiento, que ustedes recordarán que en el segundo gobierno del compañero Leonel Fernández, de 2004 al 2012, 2008-2012, 2004-2012, se produjo uno de las intervenciones más importantes y trascendentes que se ha hecho con el sistema penitenciario en República Dominicana, con la creación del nuevo modelo de gestión penitenciaria, que colocó a la República Dominicana en el centro de atracción de América Latina y el Caribe, e incluso en el año 2010, Naciones Unidas declaró el nuevo modelo penitenciario de República Dominicana como centro de excelencia para la reforma penitenciaria de América Latina y el Caribe. Naciones Unidas incluso estableció una oficina aquí en República Dominicana, específicamente en el Distrito Nacional. Pero eso se fue yendo a pique, esa reforma se fue yendo a pique, que le digo, era un ejemplo. Aquí vinieron gente de los Estados Unidos, de los diferentes países de América Latina a observar el proceso de reforma que estaba llevando a cabo en República Dominicana en la gestión de gobierno del compañero Leonel Fernández. Eso se ha ido a pique. Pero sin embargo, a pesar de todas esas falencias, la Procuraduría General de la República ha hecho el trabajo, y las cárceles dominicanas son de las cárceles más pacíficas de América Latina y el Caribe. Escasamente. Pero con hacinamiento, con enfermos, con injusticia, muchos preventivos. De todo lo que tú te puedas imaginar. Ahora bien, como el Ministerio Público, en las gestiones de gobierno del compañero Leonel Fernández, nosotros logramos despolitizarlo, todavía la penetración del clientelismo político, aunque pueda penetrar, pero muy escasamente. Y aún así, fíjense todas las dificultades que hay en las cárceles. Ustedes se imaginarán cuando las cárceles pasen a un Ministerio de Justicia, que de seguro va a haber un político, y eso va a ser una fuente clientelar para nombrar los compañeros aquí, para poner al compañero fulanito de tal, ministrar tal cárcel. Ustedes se imaginan los niveles, lo terrible que va a ser eso, porque a pesar de que en la Procuraduría General de la República, administrándolo, hay problemas, imagínense cuando la Procuraduría General de la República deje de administrar la cárcel. Licenciado, dicen que una cosa es con guitarra y otra muy distinta es con violín. En el caso suyo, usted es político, pero también tuvo la oportunidad de ser Procurador General de la República, y después ha sido ex procurador y ha visto también la situación desde dentro, por supuesto, y desde fuera. Correcto. Y se cuestiona mucho en el país de que aquí no se lucha contra la corrupción, de que los casos se instrumentan pero no terminan en nada, de que la justicia aquí nada más es para los pobres, que no existe, que es tardía, que se venden sentencias, y hemos visto cómo por años se han peloteado la situación. Unos dicen que si los expedientes llegan mal instrumentados, el juez no puede hacer mucho, se lo tiran, y otros dicen que hay malos jueces que se venden sentencias, y que hay corrupción hasta en la justicia dominicana. Si pudiera hacer un diagnóstico, y que se ha hablado tanto, de hecho, Listín Diario hizo un panel sumamente importante, y ahí actores del sistema dieron datos que daban pena de las condiciones que están los privados de libertad con enfermedades terminales, algunos en prisión preventiva, y más de 2.000 que con una multita que va desde
la garantía económica desde 500 pesos a 20,000, hay 2,000 que no han podido salir porque no tienen ese dinero. Entonces, si pudiera hacer un diagnóstico en su visión desde adentro y desde fuera, Sí. ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que ciertamente el sistema judicial, y vamos a decir, no solo el Poder Judicial, Ministerio Público y los demás actores, Sí. hay actores que son fundamentales que no se le ven incluso como sistema judicial, como es el caso de la Policía Nacional Y los abogados. y los abogados, ¿verdad? Hay grandes falencias, como esa que tú acabas de decir. Los niveles de prisión preventiva, que son alarmantes en República Dominicana. Nosotros, incluso siendo Procurador General de la República, el encargado de la persecución, nosotros creamos con el Poder Judicial mesas interinstitucionales para discutir con los jueces y los fiscales Esos casos. esos casos para descongestionar las cárceles de República Dominicana. Y lo hicimos también incorporando la Dirección General de Prisiones, que eran los que estaban en el día a día, los del nuevo modelo penitenciario, y logramos bajar los niveles de prisión preventiva, que hoy día entiendo que están por encima del 60%. Increíble. El 60%. De la población carcelaria. De la población carcelaria. O sea, una cosa alarmante. Y además, lo que tú dices, Jacqueline, bajo condiciones extremadamente infrahumanas y precarias, sobre todo las cárceles que están en el sistema tradicional, donde en un espacio pueden haber 20, 30, hasta 40 personas conviviendo y tienen que turnarse para dormir uno y darle chance para que el otro duerma. Una cosa realmente desastrosa. Entonces, ciertamente yo creo que hay que hacer una mirada introspectiva en todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia en República Dominicana. Han habido avances en términos de lo que es la independencia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Sin embargo, persisten esa falencia y yo creo que todo está o tiene que ver proporcionalmente con la inequidad en términos de los recursos que recibe tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Hay que fortalecer. Pero es un problema de recursos. Porque decía aquí el licenciado Francisco Domínguez Brito, que estuvo en nuestro programa la semana pasada, que también fue procurador, Sí. y dice que los recursos son importantes, pero no es lo más importante. Que una gestión distinta, las ideas para hacer cosas, a veces también puede hacer la diferencia. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. También la voluntad de porque hacer esa las mesa cosas interinstitucional funcionaba. y no eran temas de recursos. Y teníamos menos recursos. Y sin tener recursos presupuestados en términos institucionales, nosotros emprendimos la construcción de nuevos centros de corrección y rehabilitación en diferentes puntos del país, y ahí están funcionando sin los recursos presupuestados, pero nosotros buscábamos la forma de crear los recursos e involucrábamos incluso a la sociedad. Nosotros creamos en nuestra gestión lo que es el Patronato Nacional Penitenciario, involucrando a la sociedad en la reforma carcelaria, en ese aspecto. Ahora bien, los aspectos que tienen que ver con la corrupción, tanto en la justicia como en el Ministerio Público, y la corrupción en sentido general. Es un problema intrínseco de la sociedad dominicana. Es un problema que hay que verlo, que si se quiere tiene componente hasta cultural. Sin embargo, creo que los controles, tanto internos como externos, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, deben reforzarse para que ese tipo de situación que da el traste, ¿no? Que da el traste y que perjudica fundamentalmente a los usuarios del sistema de justicia, tienda a desaparecer y a erradicarse de la República Dominicana. Eso es una situación que hay que ponerle una atención clara y fundamental. Pero el tema más que la corrupción, que existe en todas partes del mundo,
Aquí el problema más grave es la impunidad y la falta de sanción. Ese es un punto clave y fundamental. Es un asunto que no solo con alaraca, sino con resultados es que se resuelve. Usted ve que los casos que se anuncian con bombos y platillos y finalmente buchipluma nomás, se vuelve nada. En nuestra gestión se conocieron casos de corrupción. Del mismo gobierno. Y se condenaron. Sí, hubo condena, hay gente que cumplió su condena, pero no se hacía el espectáculo. No se hacía el espectáculo. Ustedes recuerdan el caso más emblemático de corrupción que hubo aquí en República Dominicana. Hasta hoy creo que no hay uno así, de esa naturaleza, que se hizo sin mucha bulla. ¿Pero cuál es? ¿Odebrecht? No, el de la quiebra de los bancos. Ah, sí. De la quiebra de los bancos. Usted no vio nunca el espectáculo de llevar a la gente amarrado, con casco y nada de ese asunto. Tuvieron en libertad hasta que se conoció el proceso y hubo sentencia. Pero dicen que ese proceso, y cumplieron. que ese proceso caminó porque fue una exigencia de fuera. No, de organismos internacionales poderosos. No, pero eso no fue así. Que exigieron que... A mí nadie me exigió nada, yo era el principal representante del Ministerio Público. Incluso cuando yo llego, ese proceso ya estaba en curso. Y recuerdo que hasta recusaron los fiscales que llevaban el asunto, cuestión de que yo lo quitara. Yo lo que hice fue que los reafirmé, esos fiscales. Rechacé esa recusación, ¿verdad?, en contra de los fiscales. Y esa gente cumplieron sus cárceles. Después hubo otros casos menos sonoros que también fueron a la cárcel y cumplieron. Pero no hubo el espectáculo. No hubo el espectáculo para después finalmente que todo el mundo salga suelto. Eso fue lo que yo pude. Nos vamos a comerciales, Radamés Jiménez. Vamos a hablar de política ahora. Vámonos y de la fuerza del pueblo. Sí. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Radamés Jiménez, vicepresidente del partido Fuerza del Pueblo y miembro de su directorio político. Licenciado, ¿cuáles son los objetivos del partido Fuerza del Pueblo en el escenario político actual y en la situación que tiene el país actualmente? Y si eso es objeto de discusión interna, esa posible oferta o esa oferta al electorado frente a un panorama cambiante y a situaciones cada vez más complicadas para la República Dominicana y el mundo. Sí, pero sobre todo para la República Dominicana. Díganos, República Dominicana, fíjate ya que el país la verdad que está atravesando por una situación muy complicada, de manera particular República Dominicana. Esta gestión de gobierno del PRM, que ya ha comprometido el presente y el futuro de este país, porque nunca antes, Ramón que sabe de eso más que yo, de números, nunca antes una gestión de gobierno había tomado tanto dinero prestado en tan poco tiempo como esta gestión del PRM. Más de 50.000 millones de dólares. Ahorita ustedes hablaban del pago de los intereses de la deuda. Solamente el pago, que este año son, Ramón, 290.000 millones de pesos. Y el año que viene sube a 320. Y el año que viene sube a 320.000, más que el presupuesto de educación. Casi el 4% del PIB. Entonces, se llegará un momento, y eso sería terrible para el país, Ramón que sabe de eso, que la República Dominicana no tendrá capacidad para pagar esa deuda. Digo, si no se detiene la hemorragia o si no se aplica. No, pero a mí me hablaban los legisladores, tuve una reunión con los legisladores nuestros, que tienen en carpeta para esta semana un préstamo de 600 millones de pesos, de dólares. De 600 millones de dólares para esta semana. Eso es terrible. Capaz que esté en el presupuesto. Eso es terrible, ya que. Pero además, eso tiene. ¿Por qué este gobierno que ha manejado, que es el que más recursos públicos ha manejado en toda la historia de República Dominicana, ha hecho tan poca cosa? No hay una sola obra de importancia que la puedan exhibir. Ya la hemos hecho en estos 5 años. Nada, absolutamente nada. Y las que han emprendido tienen muchísimas dificultades.
Pero además, fíjense que cuando este gobierno asume en el año 2020, ¿usted sabe lo que se produjo? Un aumento de la nómina del gasto público en más de 120 mil millones de pesos. Ayer se hablaba precisamente que en pensiones especiales, que son unas 11.007 pensiones, este gobierno está malgastando de manera parasitaria 4 mil millones de pesos. Mientras hablábamos... Pero ¿y no serán a personas necesitadas? Pues son pensiones de 100, 150 mil pesos, de 90 mil pesos, y personas que nunca han dado un golpe en la administración pública. Sin embargo, hay profesores pensionados que le sirvieron al país a través de la educación 30, 35 y hasta 40 años, ganando 15 mil pesos. Y individuos que por el simple hecho de ser un militante, un dirigente del PRM, gana 150 mil pesos sin haber dado un golpe, Ramón, nunca en su vida, incluso sin tener la edad reglamentaria que establece la ley, ni pasar por el Estado un día. Y tú, una pensión a Radamés Jiménez de 100 mil pesos por incapacidad física. Pero Radamés Jiménez está bien. Entonces, pero eso no serán todos los casos. Bueno, el tema es que habrá que verlo en conjunto y... no, habrá que verlo uno a uno. No, se hizo un estudio en la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Bueno, ayer, no sé si ustedes vieron, al compañero Raúl Martínez, el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, hizo un estudio exhaustivo de 408 decretos donde están contenidas todas esas pensiones especiales, 11.007 pensiones, que no tienen ningún tipo de justificación. Personas que nunca en su vida han dado un golpe en la administración pública. Y esas pensiones están por encima de los 50 mil pesos mensuales. ¿Por qué? Porque tú eres un militante del PRM. Es puro clientelismo político. Bueno, eso es grave. Eso, pero también hay gente que no tiene la cotización y que el número de cotizaciones que requiere la ley y que pueden ser del sector privado o que, no sé, nunca trabajaron. Bueno. Y que tienen mucha necesidad. Es decir, un país con mucha carencia. Es un país con mucha carencia, pero ya que... Tú tendrías que pensionar medio país. Tú tendrías que pensionar medio país y no privilegiar a un grupito porque es militante de la Fuerza del Pueblo. Pero al margen de todo eso y de que el propio presidente Fernández dijo que este gobierno ha retrotraído al siglo XIX. Sí, estamos en el siglo país. Uno se pregunta, ¿y podrán ustedes derrotar al gobierno en el 28 con la oposición dividida? Mira, con el bochismo dividido. Lo que se está dando, Ramón, lo que nosotros estamos percibiendo que se está dando en todo el territorio nacional, incluyendo dirigentes y gente que decepcionados, que votaron por el PRM, que quieren pasar a la Fuerza del Pueblo, es una cosa que nosotros nunca no lo hemos visto en estos 5 años que tenemos trabajando en la Fuerza del Pueblo. Gente de todos los sectores. Pero y sin gente embargo, no política. Danilo dijo hace poco, presidente del PLD y expresidente de la República, que ahora sí, que ya le pasaron a la Fuerza del Pueblo. No, pero cada día viene mucha gente también de ese litoral. Todos los fines de semana estamos teniendo juramentaciones. Hasta del PRM tuvieron ustedes ahora dos regidores. Del PRM. Están viniendo. Mira, la gente, el pueblo es inteligente. El pueblo reconoce que el compañero Leonel Fernández, que encontró a este país devastado en el año 2004 y que a los 6 meses ya el país comenzó a levantarse y se levantó, y que ya cuando lo tiene levantado en el año 2007 se produce la gran crisis económica mundial, que se elevaron los precios de los combustibles, el petróleo se disparó a $147 el barril. Ramón, ¿tú te imaginas que en este gobierno el barril de petróleo se dispare a $147? Si está desde hace un año por debajo de los $70 y aún así el precio de los combustibles se mantiene igual de alto, el costo de los combustibles. Por ejemplo, yo recuerdo, y ustedes lo deberán recordar también,
que en ese momento, con el barril de petróleo a $147 el barril, ¿tú sabes el precio más alto a que se vendió la gasolina premium? A 210 pesos. Ahora, estando el barril de petróleo por debajo de los $70 desde hace más de un año. Hasta $42 llegaron. Sí, hace 2 días que estaba a 58. Entonces, ¿tú sabes cómo está el galón de gasolina premium? A 293. ¿Y tú te imaginas que el barril de petróleo llegue a elevarse a $147? Estaríamos comprando gasolina a 1.000 pesos. O un subsidio, todavía más subsidio. O todavía más subsidio. La verdad es que este gobierno ha sido la estafa política del siglo XXI. Pero hay encuestas que demuestran que ustedes están en segundo lugar. No, pero no en segundo, en piquera con el Partido Revolucionario Moderno. Estamos apenas a unos 2 puntos de distancia con el PRM. Y obviamente la figura del compañero Leonel Fernández cada día creciendo de manera inusitada y penetrando en el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque la experiencia, la capacidad, la gente dice que la única esperanza que tienen es que el compañero Leonel Fernández vuelva a dirigir los destinos nacionales para reconducir este país que va al borde del caos con esta gestión de gobierno del PRM. Y no tengo la menor duda de que el compañero Leonel Fernández será presidente de la República, no solo de que habrá segunda, no, esto va a ser un bateo y corrido, primera vuelta en el año 2028. Radamés Jiménez, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Y como todos los martes,